lamentable momento en el que me desalojaron de casa. Al contemplar por primera vez la noche, me pregunté, ¿será eterna? Quise indagar la razón del sol, la inconstante movilidad de la luna, la misteriosa armada de estrellas que navegan sin desplomarse. Enseguida pensé que Dios es dos, la luna y el sol, la tierra y el mar, el aire y el fuego, o es dos en uno, la lluvia amara la planta, el relámpago el trueno. ¿De dónde viene la lumbre del fuego? ¿La produce el estruendo o es la llama la que suena al desgarrar el espacio? Como la grieta al muro antes de caer, por los espasmos del planeta siempre en trance de hacerse. ¿Dios es el bien porque regala la lluvia? ¿Dios es el mal por ser la piedra que mata? ¿Dios es el agua que cuando falta aniquila y cuando crece nos arrastra y ahoga? A la parte de mí que me da miedo, la llamaré demonio. ¿O es el doble de Dios, su inmensa sombra? Porque sin el dolor y sin el mal, no existirían el bien y el placer. Del mismo modo que para la luz, son necesarias las tinieblas. Nunca jamás encontraré la respuesta. No tengo tiempo. Me perdí en el tiempo. Se acabó el que me dieron. El pensamiento de un hombre que a su corta edad se cuestiona cada aspecto de la vida. ¿Podrá tener respuestas a lo que no se puede responder? Hoy veremos la historia del texto 5 de la famosa prueba día EDR, dirigida por la profesional Yolanda Aranda. Analizaremos rápidamente las preguntas y reflexionaremos todo lo que nos transmite el poema escrito por José Emilio Pacheco, llamado Prehistoria. El poema Prehistoria muestra cómo, desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha buscado dominar todo lo que lo rodea: la naturaleza, los animales, las personas e incluso las creencias. A través de una mirada crítica e irónica, Pacheco sugiere que el deseo de poder y control ha acompañado al ser humano desde siempre y sigue presente en la actualidad. El poema invita a reflexionar sobre cómo la ambición puede llevar a la violencia y a la pérdida de la igualdad entre las personas. Aquí hay un fragmento que me gusta mucho y que nos ayudará a entender un poquito más de lo que Pacheco quiere expresar. ¿Dios es bueno por mandar la lluvia o malo por ser la piedra que mata? El verso contrapone la lluvia, símbolo de vida, y la piedra, símbolo de muerte, para cuestionar cómo las personas interpretan la bondad de Dios frente al bien y al sufrimiento. Invita a reflexionar sobre la complejidad de la fe y la existencia. Pero antes de ir con la prueba que nos envió un segundo medio A del Colegio Cristiano Embajadores del Rey, vamos a conocer un poco más del autor. José Emilio Pacheco nació en 1939 y fue un escritor, poeta y ensayista mexicano que vivió principalmente en la Ciudad de México. Es considerado uno de los autores más importantes de la literatura en español por sus obras reflexivas sobre la historia, la sociedad y la naturaleza. Escribió el poema Prehistoria para reflexionar sobre cómo los primeros seres humanos intentaban explicar los fenómenos de la naturaleza mediante dioses y creencias, invitando al lector a pensar sobre el origen de las ideas y la forma en que entendemos el mundo. Y bueno, ahora sí que vimos al autor, vamos con las preguntas de la prueba día. La primera pregunta es, a lo largo del poema, ¿qué actitud tiene el hablante? Esta es muy buena pregunta, ya que en el poema el hablante mantiene una postura reflexiva muy clara, así que sería la alternativa B. La segunda pregunta dice así: ¿qué se cuestiona el hablante sobre Dios? A lo largo del poema hay muchas cosas que se cuestionan, pero lo que busca el autor es como intentar explicar la dualidad de Dios. Así que en este caso sería la alternativa B la correcta. La tercera pregunta dice: ¿de qué trata el poema? Aquí uno se puede llegar a confundir por la diversidad de puntos que toca el autor en pocos párrafos, pero en general todo llega a algo en concreto: la meditación de la existencia. Así que sería la alternativa A. La siguiente pregunta dice: en la última estrofa del poema, ¿qué concluye el hablante? La respuesta muestra cómo el humano nunca podrá terminar de entender el sentido de la vida, debido a que lo mortal, finito y limitado no puede abarcar o encasillar lo eterno y todopoderoso. Así que sería la alternativa D. La penúltima pregunta dice: ¿qué representa la sombra en la penúltima estrofa? Aquí el hablante nos muestra claramente que esa sombra representa el mal, que, reflexionando, cuestiona si Dios controla o llega a poseer. Así que sería la alternativa a la correcta. Y finalmente vamos con la última pregunta de esta hermosa prueba de lenguaje. Dice así: ¿para qué el hablante usa las preguntas en el poema?
A lo largo del poema Prehistoria se enfatiza en la idea de nuestra incapacidad de entender todo lo que pasa o existe, y este enfoque se demuestra al agregar las preguntas que muestran aún más el sentimiento de incertidumbre en el hablante, lo que confirma que la correcta es la alternativa C. Y como conclusión podemos encontrar varias palabras clave para poder entender un poco más el enfoque del autor. Las palabras son mito, creencias y origen. Un mito es una historia o relato tradicional que busca dar explicación a lo desconocido. Las creencias son ideas que las personas aceptan como verdaderas sin necesidad de pruebas científicas. Y el origen es un inicio o comienzo de algo, en este caso de las ideas y explicaciones del mundo. Y según un muy habilidoso e inteligente grupo de segundo medio A del Colegio Embajadores del Rey, las preguntas más complicadas que tuvieron que enfrentar fue la 30 y la 31, ya que tocan temas bastante profundos, el carácter y poder de Dios y la meditación y pensamiento del existir del ser humano frente a un mundo y universo mucho más poderoso. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado y sobre todo servido este video, y espero que estas respuestas a la prueba día EDR y análisis de este poema los lleve a reflexionar. Y antes de terminar, quiero mandar un saludo a unos amigos que me ayudaron en el análisis y que sin ellos este video no hubiera sido posible. Estos son Amaro Herbia, Benjamín Roca, Félix Escobar, Cristóbal Galleguillos, Emanuel Quintana y por último Samuel Villarroel. Estudien y nos vemos a la próxima. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.